en nuestro mundo acecha a los monstruos y solo hay un puñado de personas capaces para derrotarlos. Hoy, en A las Pantallas, Monster of the Week. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo Monster of the Week, monstruo de la semana, publicado por Curse Inc., uno de los juegos PBTA que a mí particularmente más me gustaron. Es uno de los primeros, eso es cierto, se siente en algunos momentos que es hijo de su época, o sea, de esta primera / segunda generación de PBTAs, que ya sabéis que fue la clasificación un poco que nos inventamos en Éxito Parcial para hablar sobre las tendencias de diseño que tenían estos juegos. Y particularmente a mí es un juego que me enamoró desde el primer momento. Está ambientado en este típico de series en las que nos encontramos un monstruo a la semana. Buffy, Ángel Supernatural son las más habituales, pero hay muchas más como Hansel Jr. y otros tipos de series en las que nos encontramos. Que son estas series en las que tenemos un problema habitualmente personificado por un monstruo, ya sea una criatura, un fantasma o algo similar, que se nos presenta de forma episódica todas las semanas. Y que salvo algunas series con contadas excepciones, cuanto más modernas son, pues más habituales es, podemos ver técnicamente sin orden ni concierto, porque sigue la premisa de que todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Así que bueno, algunas de ellas como Buffy pues tienen un villano de temporada y tal, pero bueno, el concepto de temporada de serie de ese estilo es relativamente mucho más reciente, de finales de los 90, principios de los 2000, no vamos a entrar ahí. Para mí es un juego muy importante, porque fue una de mis fuentes de inspiración cuando yo hice mi propio PBTA hace algunos años, y para mí fue uno de esos juegos capitales. A mí me encantó, yo pude ver una entrevista con Marshall Sands, que es el creador de este libro. Curioso, este libro originalmente se publicó en una especie de formato cine de forma gratuita, hasta que lo cogió Bill Hutt y le dio este aspecto completamente renovado, ¿no? Le metió nuevas clases, lo amplió. El juego no fue un éxito, de hecho fue un juego muy de nicho, hasta que tengo entendido que un podcast hizo una campaña sobre este juego y de repente el juego hizo un boom en popularidad y descubrieron que tenían un gran juego entre manos, y entonces fue cuando sacaron el Códice de los Misterios y Evil Hat decidió darle una segunda oportunidad a la línea, pese a que no era lo que originalmente planificaron para este Monster of the Week. El propio creador ha dicho que vosotros le preguntó si sacaría una segunda edición, algo muy común en los juegos tan antiguos de PBTA. Dijo que no, pero que sacaría un juego con unos temas similares con Forged in the Dark. Esto fue hace algunos años. No sé si cambiaría la idea, pues porque es verdad que alguna gente como Wall in Peril decidió saltar con Galaxy in Peril a Forged in the Dark, y otros han decidido, digamos, seguir rutas de diseño distintas, ¿no? Aquellos que no decidieron sacar segunda edición de sus juegos, como si hicieran, por ejemplo, Urban Shadow, aunque todavía no ha salido, o Legacy, o el propio Apocalypse World, ¿no? Que decidieron sacar sus segundas ediciones. Otros han decidido, con el mismo espíritu, hacer un Forged in the Dark, y otros han decidido, digamos, coger lo aprendido aquí, lo aprendido en Forged in the Dark, y hacer juegos completamente nuevos, ¿no? Esto depende un poco. Yo, que tengo entendido, no ha sacado Michael Sands su Forged in the Dark, así que a lo mejor no sé si estará en desarrollo, se lo ha quitado, porque diseñar un juego de rol es algo muy complicado que se te puede caer en cualquier momento, ¿no? No es cuestión, o sea, escribir uno de estos libros no es algo que se pueda hacer en un fin de semana. Tiene que funcionarte, las ideas tienen que funcionar, tienes que encontrar a alguien que crea en ello para publicarlo, que a pesar de que a día de hoy la autopublicación es mucho más fácil, sobre todo si quieres ilustrarlo y tal, pues no es fácil, ¿no? Son proyectos a muy largo plazo y muchas veces, pues, monetariamente no tienden a no compensar, con lo cual compaginarlo con tu vida real suele ser difícil. Yo espero que Michael Sands nos sorprenda en algún momento con nuevos juegos, debido a que pues me gustó bastante. Y ahora vamos a echarle un vistazo al propio libro. Bien, Monster of the Week, como tenemos esta portada que a mí la verdad me gustó bastante, ¿no? Estos cazadores están ahí intentando luchar contra un monstruo
Y aquí ya tenemos el interior. El juego está reilustrado para la edición española. O al menos no me suena que sean las mismas ilustraciones que la edición inglesa o americana. Luego tenemos aquí los agradecimientos por el tema de la edición revisada, de la primera edición y todo ese tipo de cosas. Debido a que, ya os comento, este juego salió originalmente en una especie de formato cine muy extraño, de forma gratuita en PDF, con unos colores pastel que no le pegan nada. Yo lo tengo, bueno, no sé si lo tengo, a lo mejor es una remaquetación de algún fan, pero que no le pegaba nada. Y faltaban muchas cosas que va a tener este definitivo. Tenemos el índice, como vemos es un juego gordito, casi más de 350 páginas. Prólogo de la edición revisada. Nos cuentan un poco qué necesitamos, las bases, ¿no? ¿Qué deberías de leer? ¿Cuáles son las cosas que te recomiendan? ¿No? Pues, por ejemplo, te recomienda Apocalypse World, Monster Heart, Dungeon World y otro tipo de juegos. Esto es algo muy común en los PBTAs, hablar de los PBTAs que te influenciaron o cómo lo hicieron. Yo también lo hice. He de decir que en su momento me acusaron de no decir todas mis referencias, pero principalmente puse los que en el momento de yo escribir ese prólogo estaban en español, porque no quería poner juegos que no se pudieran encontrar en español, y con el tiempo cambió, pero es que el prólogo yo lo escribí un tiempo antes de su publicación. Pero bueno, si no hubiera puesto este, por ejemplo. Aquí estructura, comentarios, bueno, todo lo que es la introducción de estos juegos, ¿no? Poco que nos vamos a encontrar. Los cazadores, aquí nos hablan de los cazadores. Los cazadores son los PJs, son aquellas personas que de una forma u otra son capaces de enfrentarse y vencer a los monstruos, ¿no? Primera sesión, nos hablan de los tipos de cazadores, los veremos un poco cuando lleguemos a ellos. Que nos dicen cosas propias del PBTA, que solo podemos tener un cazador de cada clase, que crear el cazador muchas veces se hace rellenando los cuestionarios o los elementos que nos dice la ficha y este tipo de cosas, ¿no? Aquí nos hablan de los cazadores disponibles en este libro. Aquí nos hablan de los conceptos del equipo, que es básicamente cómo se ha unido el grupo. El cazador y el séquito, casos de explicación, la orden. Bueno, la orden es, digamos, la organización que está por encima de los cazadores, o podemos ser cazadores de tipo nómada, o podemos tener el típico Hunter and Scoobies, ¿no? Un poco lo que podría ser Buffy en temporadas avanzadas, mientras que las primeras temporadas pues sería la orden. O por ejemplo en la cuarta temporada sería el equipo en caso sin explicación. Voy a poner muchos ejemplos de Buffy, pero soy muy fan de esa serie. Antes de empezar, nos hablan de que es un movimiento. Todas estas cosas las vamos a hablar cuando nos las expliquen, porque por ahora, pues aquí nos hablan un poco de los pormenores. Y aquí tenemos los libretos. Los libretos es una de las cosas más típicas de PBTA, quizás una de las cosas que más han sangrado a otros juegos, las que más inspiración ha dado, de estos arquetipos importantes, que podrían ser clases, pero no son exactamente, porque incluyen una narrativa, un legado, unos altos conceptos y otro tipo de cosas. Es decir, que el libreto ha permeado bastante y ha influenciado bastante, ¿no? Bueno, aquí tenemos la grabada. La grabada es alguien que llevamos un personaje que de algún motivo se enfrentó lo sobrenatural fue a ella y se buscó venganza, y como siempre vamos a tener vamos a escoger una serie de elementos, por ejemplo, hombre cis, hombre trans, mirada triste, las ropas, que principalmente es el género, los ojos, y un poco como Monster Hearts, y el estilo de ropa, ¿no? Los valores, se escogen las características escogiendo una de las líneas. Aquí tenemos los vínculos. Generamos la criatura que nos agravió y el motivo por el que lo hizo, el daño que tenemos y la suerte, ¿no? A continuación tenemos los movimientos básicos. Los movimientos básicos pues van un poco digamos, en no volver a ser una víctima de los monstruos. Y el equipamiento, un poco diría como Forged, pero aquí no los encontramos. Aquí los decidimos cuando creamos el personaje. Y como vemos por aquí, seguimos, preguntas sobre nuestra historia, cómo subimos de nivel,
y las mejoras avanzadas que podemos tener. La verdad, un personaje curioso. El conspiranoico, una persona que piensa que todo, detrás de todo hay una explicación conspiranoica y otro tipo de cosas. He de decir que esta clase hubiera mejorado hecha 8 años después. Como muchas cosas que tienen que ver con el tema conspiranoico y todo este tipo y magufadas, hostia, hay un antes y un después, yo creo que de 2018, 2019 y post pandemia, que se ha perdido. O sea, esta clase es de las que cambiaría muchísimo, creo yo, si se hiciera ahora. Y básicamente los movimientos pues son un poco de esos, ¿no? Como tu paranoia y tus magufadas te ayudan en resolver los casos. Por lo demás, igual. Criminal, eres un criminal que por algún motivo está mezclado con lo sobrenatural. Podría ser Gunn en la temporada, en la segunda temporada de Ángel. E igual. Y principalmente sus habilidades es tratan de convencer a las personas, sacar cosas ilegales y ese tipo de cosas. Personaje también interesante. No mi favorito porque a mí la primera se encuentra entre ellos, pero estos dos no me gustan tanto. La divina, digamos que es una entidad divina que se ha manifestado, algo tipo un ángel, un santo, un cura con milagros, ese tipo de cosas. Pues es una entidad divina que principalmente pues que gana elementos angelicales, calma a las personas, este elemento mesiáico. Igual. El elegido, bueno, pues el típico protagonista, en el que pues es el personaje en el que no quieres pensar demasiado, digamos, porque es el protagonista de serie, ¿no? Es un personaje que hace relativamente las cosas bien, es el personaje equilibrado y que además pateando traseros, pues es especialmente ducho. Puedes diseñar tu arma y decidir lo que te ha hecho grande. La experta es un personaje que lleva mucho tiempo en esto y que ha cogido un gran parte de conocimiento. Sería Giles en Buffy. Y un poco usa el legado de sus conocimientos y de lo que sabe para resolver los casos. La iniciada, esta podría ser la monja guerrera, quizás. Es un personaje principalmente con una conexión a unos poderes o algo así, que está iniciada en una secta o en una organización que se dedica a luchar contra lo sobrenatural. De hecho, vamos a poder diseñar la secta aquí y nos va a poder ayudar o hacer cosas. El mago, bueno, el hechicero, vendría a ser el pijo en Ángel. No me acuerdo cómo se llama. El hijo de papa. Bueno, aquí tenemos los movimientos que van con hacer magia, cómo hacer magia, se necesita voz, gestos, sus actos santorum, sus conjuros y todo ese tipo de cosas. El monstruo, una criatura sobrenatural que de alguna forma se ha unido a los cazadores. Podría ser Ángel, perfectamente, o básicamente es alguien de los malos que se ha hecho bueno. Ya sea un Frankenstein, un demonio, un vampiro, un hombre lobo, un hada. Como vemos, aquí tenemos una gran cantidad de situaciones. Este personaje mola. El mundano, este es uno de mis personajes favoritos, pero yo soy muy fan de este tipo de personajes sin nada, ¿no? Que, o sea, meramente suelen ser personajes que no cuentan con las ventajas de nadie, ¿no? Y entonces suelen ser personajes con arcos narrativos o que es muy difícil escribir para ellos, pero también muy gratificante, ¿no? Por ejemplo, en Buffy sería Xander, ¿no? Xander es un personaje que no hace nada, meramente es una persona que es movida por la brisa, ¿no? Es un personaje reaccionario, es habitualmente víctima de las situaciones y poco a poco pues vamos viendo que se convierte de hecho en el pegamento del grupo, ¿no? Es aquella persona que pese a no tener lo sobrenatural pues lo suple con una voluntad y un deseo de que las cosas se solucionen. De hecho, este personaje me gusta porque tiene un montón un poco como Shaggy también es Scooby-Doo, ¿no? Es un personaje cuyos movimientos van en torno a ser la víctima, en que le vayan a pegar al primero, en asustarse, en salir de las situaciones por la suerte y todo ese tipo de cosas. Un personaje, a mí me gustan mucho estos personajes fuera de lugar. O sea, no, es muy dentro de historias, pero es fuera de lugar, ¿no? Igual que en Monster Heart me gusta mucho el mortal o ese tipo de cosas, pues aquí le pasa un poquito lo mismo.
El profesional, una persona dedicada a esto, al contrario que la experta, que es una persona muy dedicada a ello, el profesional es una persona que no puede no llevar demasiado tiempo, pero digamos que se ha encargado. Es un profesional en lo que hace. El profesional. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, que tiene una serie de trabas burocráticas, habitualmente trabaja para una organización. Podría ser un Mulder, por ejemplo, a pesar de que no figura bien Expediente X, este juego. Para dirigir cosas Expediente X, o incluso Scooby-Doo, tendríamos el libro de los misterios, que en teoría denunció Curse Inc., que lo sacaría. Supongo que ahora que ha sacado temporada 1, que es una compilación de aventuras, pues lo siguiente será el tomo de los misterios, probablemente acompañando temporada 2, porque si existe temporada 1 supongo que existirá temporada 2. El siniestro es el personaje raro, el rarito de la... No es el raro de verdad, sino el tipo que, digamos, utiliza magia negra, tiene un pasado oscuro y ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene cosas como... diría que es Cordelia, pero no es exactamente así, sino que tiene maleficios, es capaz de tener premoniciones. Es un personaje extraño, ¿eh? Ah, sí, perdona, sí, es que claro, me he equivocado. Sí que es el... Sí que es el rarito. Es que claro, yo me los conocía en inglés, los libretos, y este es el Stranger. Claro, y me ha despistado porque en el original es esta niña de aquí. Esta niña de aquí es la ilustración original de este libreto. Entonces, sí, es esa. Es la persona que tiene premoniciones, tiene magia, tiene cosas. Es la persona que... ¿Por qué coño está aquí? Esta persona qué hace aquí? Prepárate para la acción. Aquí ya tenemos las propias reglas del juego. Cuál es la historia, las presentaciones, las agendas, cuáles son los movimientos base. El ejemplo de que es un movimiento, los dados, básicamente. Lo he explicado, he tenido un podcast respecto a esto, pero ¿cuál es la base de PBTA? La base de PBTA es que no hay tiradas salvo cuando se activa un movimiento. ¿Y qué es un movimiento? Un movimiento es un conjunto de reglas que se aplican cuando se activa la condición. Y suelen ser los movimientos suelen decirte que es importante en las historias que suelen contar el género que intenta emular. Ergo, estos juegos, por ejemplo, no tendrían un movimiento dedicado a conducir, porque conducir no suele ser habitualmente interesante en ninguna historia. Sin embargo, si sacáramos un juego PBTA basado en Fast and the Furious, probablemente 3 o 4 movimientos tendrían que ver con la conducción, porque es importante. Bueno, relativamente más en las primeras películas que en las últimas, pero no voy a entrar en esos detalles. Así que es eso, intentan condicionar en que la historia vaya hacia ciertos lugares e intentan detallar la resolución de conflictos en esos elementos que el juego ha considerado importantes, con mayor o menor tino. A mí me parecía que estaban muy bien pensados originalmente, pero con el tiempo he ido descubriendo sus defectos, ¿no? O sea, si me escucháis hace años, yo era muy defensor de esto, a día de hoy soy menos defensor. ¿Por qué? Porque habitualmente suele haber, a pesar de que existe la capacidad de hacer movimientos personalizados, no siempre te dan soluciones buenas a las escenas que se te presentan en partida. Habitualmente, y esto por desgracia lo he ido descubriendo con el tiempo, es al tipo de historias que el creador quería que se dirigieran con su juego. Pero esto no tiene por qué ser el típico de historias que se presentan en la mesa. Y habitualmente hay grupos que no pueden aprovechar adecuadamente algunos puntos fuertes del juego, troncales en algunas de las mecánicas. Por ejemplo, las deudas dentro de Urban Shadow, donde hay gente que las sabe aprovechar muy bien, pero grupos incluso que se les olvidan usarlas. Como persona que ha hecho un PBTA, esto lo sé porque recibí varios comentarios de ellos y de vez en cuando me siguen llegando algunas preguntas. Pero básicamente es eso. ¿Por qué? Bueno, el PBTA también intenta hacer que las tiradas intrascendentes, o sea, por ejemplo, intentamos investigar, buscar algo en internet. ¿Qué deberíamos de tirar? Pues depende. Una persona que sepa usar Google y que sea una información fácil de recoger no debería de requerir una tirada. Si nos queremos meter en la dark web para encontrar que un CD tiene una canción
que escuchada en la pista 37 los martes suena un mensaje demoníaco y eso está poseyendo a la gente, sí que necesitaríamos hacer una tirada. ¿Pero qué necesitaríamos tirar? Bueno, pues el movimiento que nos lo esté pidiendo. Habitualmente creo que había uno de investigar en este juego. Para ello tiramos 2 dados de 6 y sumamos los bonos, que habitualmente va a ser el del atributo, el que sea, y los movimientos pasivos cuya activación, por ejemplo, es... Imagínate, este movimiento no está aquí, es... Cuando buscas en internet usando tus habilidades, sociales, sumarías un +1. Significaría que habitualmente ese +1 es cuando puedes usar tus habilidades sociales en internet. Significa que buscando en un blog random no lo vas a encontrar, pero probablemente chateando con gente en una comunidad de expertos en lo sobrenatural o de magufos, podrías llegar a sumar ese +1. Porque hay que activar dentro de la ficción la condición. El tema de la ficción es quizás uno de los elementos más complejos debido a que es una regla subjetiva. Depende de la visión del director de juego y del grupo cuál es la realidad de si se está activando o no la condición. No es como, por ejemplo, siempre que ataques con una espada sumas un +1, sino que es cuando demuestras tu destreza marcial con un arma sumas un +1. ¿Qué es demostrar tu destreza marcial con un arma? Ahí es donde entra la subjetividad. Para mucha gente será muy evidente, para otra no tanto. Esto tenemos algún vídeo en directos de los lunes donde podréis verlo. Bonificaciones, lo que he comentado, bonificador continuo. Bonificador continuo es que se suma más de una tirada, bonificador a futuro es que sumas +1 a la siguiente. Yo a esto le llamé arrastra, porque no sabía cómo encontrarlo, porque en inglés es ongoing. Es igual que el hold, que es el contador, ¿no? Que es difícil de traducir algunas de esas mecánicas muy propias de PBTA. Y aquí tenemos los movimientos. Actuar bajo presión viene a ser el... Mira, ocurre algo y no encaja con nada. ¿Qué es actuar bajo presión? Actuar bajo presión es directamente hay algo que resolver y estás bajo la presión de saber si se resuelve o no. Ayudar, el típico movimiento de te ayudo a otro personaje. Investigar un misterio, esto sería la búsqueda de internet que he estado diciendo, ya sabía yo que había algo. Patear culos, me encanta la traducción. El patear culos, que es pegarle a los monstruos. Manipular a alguien es el movimiento social. Interpretar una mala situación. Este era el de... Sí, el de hacer preguntas. El de percepción. Proteger a alguien. Este es para no es el de ayudar, es el de proteger. O sea, el de ayudar a un inocente. O el de van a golpear a un amigo, me voy a poner delante. Usar la magia. Estos son para hacer conjuros. Me gusta mucho este movimiento. Y el de magia mayor, que digamos que es el anterior con esteroides. Combates, aquí nos hablan un poco de cómo funciona el combate, que básicamente es con el movimiento haciendo daño. Para los monstruos cambia un poquito, ¿no? Los monstruos tienen debilidades especiales, ese tipo de cosas. La curación, cómo nos curamos. Curarse entre misterios. ¿Qué pasa cuando alguien cae? Puede abandonar la serie, volver en el futuro, levantarse como un no muerto, convertirse en el siguiente misterio. La suerte nos permite reducir herida y modificar esos resultados de tirada. El mortal, por ejemplo, juega mucho con la suerte. El equipamiento, cuáles son las palabras claves del distinto equipamiento. Por ejemplo, el fuego, prender fuego a las cosas, fuerza. Esto se utiliza mucho para las debilidades de los monstruos. Las armas personalizadas, porque hay muchos personajes que tienen armas personalizadas, como por ejemplo el elegido. La armadura, pues son puntos de vida temporales, por así decirlo, que puedes absorber. Subir de nivel, todo el tema de la experiencia. Aquí nos van a describir todas las mejoras, o sea, porque los personajes tienen como una especie de cuestionario de mejoras típico de los PBTA. Y aquí nos van a indicar pormenorizado qué significa realmente todo eso, ¿no? Tanto de las normales como de las avanzadas. Movimientos avanzados, aquí nos van a comentar un poco cuál es los críticos dentro de los movimientos, porque tú puedes avanzar movimientos. Por ejemplo, mejoro mi patear culos. Vale, pues cuando mejoro mi patear culos y lo convierto en avanzado, sacar 12 o más da un resultado adicional. A continuación tenemos la indicación de la sesión del cazador, que vamos a hacer la primera vez, crear personajes, vinculación de historia y tipo de cosas, y que hacemos todas las sesiones. Pues investigar misterios, activar movimientos, saber si hemos matado o no al monstruo y tipo de cosas. Capítulo del guardián, o sea, el director del juego.
¿Qué haces? Pues aquí nos explican pues muchas cosas que hemos explicado, cómo se juega, que no hay que planificar exactamente las cosas, aunque Monster of the Week le pasa un poco igual que Walling Peril, no es 100% exacto, pero es básicamente no construyas guiones, vete improvisando, es básicamente crea el misterio y haz que todo lo que hagan los jugadores, el misterio se resuelva y active condiciones y nuevas tramas que sean lógicas para el misterio diseñado. Esto va de cazadores, no del misterio. No tienes que... O sea, lo importante aquí son los cazadores, cómo se relacionan con él, no el propio misterio. Que también hay que tener claro que esto a veces se echa de alto, ¿no? Es como que la trama tiene más importancia que los personajes que la juegan. No. Esto es un elemento de guión básico, es... ¿por qué tus personajes son los únicos que deberían de estar vinculados a esta historia? ¿No? Si os fijáis, los 7 villanos de Buffy, pese a que son importantes y algunos, bueno, algunos son mejores que otros, no vamos a engañar que la temporada 4 y la temporada 6 es regulinchi, lo importante es Buffy y su grupo, no el misterio. Y todos al final están vinculados de una forma u otra a los pecados o actos de Buffy y su grupo. Primera partida es que hay que pensar el estilo, cuál tiene que ser tu actitud, la agenda, tus principios, ya sabéis esas cosas que tenemos que seguir. O sea, cuando dudes y sepas de qué va la historia o hacia dónde integrarla, tienes que seguir la agenda y los principios. Y después tenemos pues los movimientos o reacciones, ¿no? Aquí nos hablan, por ejemplo, la cuenta atrás del misterio, que es un reloj. En esa época todavía el concepto de reloj no estaba muy desarrollado, que es el monstruo, que es el gancho. Y nos van a venir una serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí el ataque del gusano de la muerte mongol. ¿No? Pues aquí nos van a encontrar qué pistas puede haber, cuáles son las personas involucradas, cuáles son las debilidades del monstruo, por ejemplo el agua, cuáles son sus características, cómo resolverlo, ¿no? Aquí preparar tu primer misterio, nos indican qué vamos a hacer primero, crear el gancho. O sea, qué es lo que hace que los jugadores descubran que existe un monstruo o un misterio implicado. Hacer el monstruo. ¿Qué tipo es? ¿Qué descripción tiene? Pues aquí nos van a venir por un monstruo, por ejemplo, reina, que es básicamente que funciona a través de esbirros. Creo que era brutal o algo así, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Bueno, era brutal, que atacaba por sí mismo y era una máquina de matar o ese tipo de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, los esbirros, porque los monstruos pueden tener esbirros y gente que funcione con ellos. Amenazas adicionales que pueda haber, estos son las subtramas y todo ese tipo de cosas, ¿no? La cuenta atrás por el misterio es básicamente el reloj que se divide en estas 6 apartados, que es cómo evolucionaría, esto es importante, es cómo evolucionaría el misterio en el caso de que los jugadores no se involucren o fallen. Y aquí tenemos un misterio introductorio, que es el tiempo soñando, que nos vamos a enfrentar contra Oberon y sus esbirros. Aquí tenemos Oberon. Oberon, el rey de las hadas, que tenemos aquí, pues sus poderes, que vienen a ser movimientos especiales. Bueno, se llama movimientos, yo lo llamé reacciones, para diferenciarlo de semánticamente y no usar la misma palabra que lo que afectaba a los jugadores. ¿Qué ataques tiene? Pues por ejemplo ataca con una espada +3, que es a una mano y veneno. Recordemos las palabras claves que hemos visto anteriormente. Tiene 15 puntos de daño. ¿Y cuáles son sus debilidades? Aquellas cosas que pueden derrotarle sin necesidad de combatir directamente contra él o que nos van a ayudar. Y aquí tenemos a toda su corte o esbirros que va a mandarnos contra nosotros, ¿no? Personajes importantes, o sea, PNJs, otros personajes que nos van a ayudar y otro tipo de cosas. La verdad es un misterio chilo. Primera sesión, cómo crear la primera sesión. Esto es muy habitual en PBTA. En PBTA la primera sesión aún los personajes y el tono de la partida, así como los misterios, no están bien hechos. Pues aquí vamos a crear, vamos a explicar cómo funcionan las cosas y tipo de cosas. La agenda del guardián. La agenda del guardián es, recordad, la agenda del guardián es la brújula, es el norte, por así decirlo, de qué espera el juego y los jugadores de nosotros. Estos son los 3 pilares de los que nunca me puedo separar. Siempre tengo que ir hasta esta dirección. El camino puede importar un poco menos, porque es los principios lo que es el mapa. Estos son los puntos cardinales que importan en este tipo de historias. Ser fan de los personajes, pensar qué está sucediendo fuera de cámara, saber que todo puede ser una amenaza, o sea, compañeros, objetos, localizaciones, siempre todo puede convertirse en una amenaza para los cazadores y ese tipo de elementos. O sea, estos son los puntos clave de una historia
de los que nunca tenemos que separarnos, nunca tenemos que contradicer esto. Y lo anterior es la brújula. Es aquello que nos dice que no, pues si lo estamos cumpliendo, que estamos yendo en la dirección adecuada. Porque podemos ir perfectamente a uno de estos lugares, pero estar en otra dirección. O sea, digamos que estaríamos jugando a otro juego o otro tipo de historias que se alejarían de lo que deberíamos querer contar con Monster of the Week. Vuelvo a repetir, esto es muy de PBTA. Tú quieres contar una historia de cazadores de monstruos, pues es lo que quieres contar, no quieres contar otra cosa. Entonces, lo que estás contando sigue los principios. Perfecto. ¿Estos principios están supeditados a la agenda? Perfecto, vas bien. Este juego es para eso. No vas, no hay problema. Es tu juego, hazlo como quieras. Pero a lo mejor descubres que hay cosas de este juego que chirrían porque nunca lo pensamos para eso que estás haciendo. ¿Qué deberías de decir? Que esto es básicamente el que debes de contar a los jugadores de una forma u otra, pormenorizado. Y aquí tenemos los movimientos básicos. Los movimientos básicos son lo que yo llamé reacciones, que son cuando unos jugadores fallan una tirada. Estos son todas las acciones que tienes disponibles. No más, estas. Y es importante porque estas son las que van a hacer que el juego tenga un tono y una forma especial de narrarse. ¿Puedes inventarte las tuyas? Sí, pero vas a descubrir que muchas veces todo lo que viene aquí es lo que un director de juego suele hacer. O sea, y están ambientadas para este tipo de historias. Puede parecer restrictivo, no lo es tanto en realidad, pero yo entiendo que lo pueden hacer. Yo me quedé con las ganas, esto es un momento, de PBTA, cuando hacía el podcast con Oscar, de hacer en algún momento una sesión comentada utilizando esto. Pero no una sesión comentada de alguien está jugando y después comentar esa sesión, ¿no? No, yo cuando hablo de una sesión comentada es simular una sesión y explicar por qué se tomaron esas decisiones conforme a uno de los suplementos y qué habría pasado. Por ejemplo, haces una tirada de X y fallas. Cómo la escena podría ir en distintos lugares respecto a cada una de las decisiones tomadas. Eso es lo que me referí yo con una sesión comentada. Básicamente, que son los movimientos suaves y duros. Estos básicamente, los suaves son, digamos, anuncios. Y los duros son ejecuciones. ¿Qué diferencia hay? Imagínate que un monstruo está a punto de devorarte. Un movimiento suave sería decir que de repente abra la boca y empieza a acercarla para comerte. Eso es un movimiento suave, es un anuncio de lo que va a hacer. Lo está anunciando el hacerte daño, que es uno de los movimientos del director de juego. Un movimiento duro del director de juego es abre la boca y te pega un mordisco y te hace daño. Esa es la ejecución del movimiento de hacer daño a un cazador. Básicamente, el juego que mejor he visto esto explicado, si lo queréis ver bien, es Ávidas Espadachinas Sáficas. Creo que es la que mejor explicado tiene y además hace una tercera división que son los movimientos ligeros, suaves y duros. Creo recordar que los llama o algo así. O sea, mete una tercera categoría que porque digamos que después del anuncio, si los jugadores no reaccionan, pasaría a la ejecución. Esto te ayuda más, o sea, digamos que daría como un tercer nivel de anuncio a los personajes, ¿no? Primero anuncias, después, oye, haced algo o vas a estar en problema y después ejecutas. Pues aquí los PBTA suelen quitarse ese grado intermedio, a pesar de que muchos directores lo usan. Aquí tenemos los movimientos de amenaza del monstruo, porque están los movimientos que hemos comentado, son los que pueden ocurrir en cualquier situación, pero después las localizaciones, monstruos y tal pueden tener sus movimientos exclusivos. Por ejemplo, aquí, movimientos de amenaza del monstruo, pues por ejemplo, puede insinuar su presencia, ¿no? Por ejemplo, estáis caminando por su guarida y de repente veis como sus ojos, o de repente sentís como la brisa empieza a helaros la piel y tal, porque se nota su presencia, ¿no? Por ejemplo, aparecer de repente, este es muy típico de Alien o de película de terror, ¿no? De repente estás caminando, te giras, te vuelves a mirar para adelante y tienes el monstruo delante. Por ejemplo, que te alance, por ejemplo, que escapes sin dejar rastro, ¿no? La típica persona, ¿le hemos dado? No lo sé. Y ese tipo de cosas. Los movimientos propios del monstruo. Los de esbirros son iguales, pero para los esbirros, que están bastante más limitados y son menos poderosos. Consejos de cómo usar los esbirros.
los de la localización, los de los PNJs y todo ese tipo de cosas. Pues lo pormenorizado habitual dentro de PBTA. Ya os digo, he tenido un podcast en los que he analizado todo esto, y no solo eso, sino que además no es el primero que analizamos en el canal. Movimientos de cazador. Aquí nos van a... Igual los hemos visto ya, pero aquí nos van a venir pormenorizado todos los movimientos. Digamos que lo anterior era como un resumen. Aquí tenemos el movimiento, que como veis ocupa un par de páginas, explicando exactamente qué es el resultado. Así con todos. Esto ya los hemos visto antes, y aquí tenemos un ejemplo de juego más o menos largo. Esto es muy común en los PBTA, en lo que te pongan un pequeño replay de partida. En este caso es bastante pequeño en este que tenemos, pero bueno. Aquí patear culos. Y como vemos, pues igual, ¿no? Todos los movimientos explicados y creados en pormenorizado. Y entonces, magia mayor, movimientos de libreto. Aquí nos van a explicar un poco los movimientos propios de cada uno de los personajes. Como veis, bastante somero, pero bueno, alguno tiene. Y aquí adelante con el misterio. Aquí tenemos cómo jugar el primer misterio, cuáles son las preguntas que tendríamos que hacer, la investigación, o sea, cómo llevar la primera sesión. Porque, como digo, PBTA presupone que tú no estás preparando nada. ¿Cómo diriges sin preparar nada? Hay gente que la aterroriza, hay gente que menos. Pues aquí nos van a ayudar explicándonos todos los consejos y guías que tenemos que hacer. Ya os digo, es bastante bueno. Los PBTA suelen tener capítulos dedicados a ello, sobre todo los primeros, bastante bien hechos. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos el daño. Pues, ¿qué es un movimiento de daño? ¿Cómo nos hace el daño? O sea, estos capítulos, curación. Antes habíamos hablado de la curación. Pues aquí nos explica cómo funciona realmente la curación, cómo funciona realmente el combate y todo ese tipo de cosas. O sea, estos capítulos lo que hacen es expandir. Lo otro es como para jugadores. Mira, esto es lo que hace, pero el director de juego necesita saber exactamente qué significado hay detrás. Este es el replay auténtico. He sabido que tenga un replay en algún lugar. El final de la primera sesión, vale, ya ha terminado la primera sesión. ¿Qué hacemos? Los jugadores se van a casa. Tú no. Si estás dirigiendo, tú no te vas a casa. Aquí es donde las cuestiones que tenemos que responder, las cosas que tenemos que preparar, cómo crear el resumen de la primera sesión. O sea, este es el trabajo real de un PBTA. PBTA, cuando dicen, esto va sin preparar nada, no. Esto va de postproducir mucho. Es después de haber dirigido, coges todas tus notas y empiezas a comprobar estos capítulos y estos cuestionarios. Y aquí, entre sesiones de juego, aquí nos hablan de los arcos narrativos, que son aquí tenemos que construir los misterios que van a ser importantes en cada arco. Y nos van a venir algunos de ejemplo. Misterios posteriores ya hemos resuelto nuestro primer misterio. Porque ya hemos dirigido la primera sesión, después de la primera sesión hemos creado nuestro primer misterio, y después de nuestro primer misterio, cuando lo resolvamos, queremos un segundo. Pues aquí es como usar los conceptos básicos, sus propios actos y todo ese tipo de cosas. Con algunos de ejemplos más o menos desarrollados, bastante pobres de desarrollo, es verdad, pero porque intentan ser ejemplos. Temporada 1, si queréis misterios más de verdad. No sé cómo estarán hechos porque no lo he leído, pero en teoría pues son unas guías de aventuras, ¿no? Y como vemos, pues esto tiene que ver mucho con dirección. Y aquí tenemos un misterio ya sí que de verdad, que es el de los monos apestosos, en el que pues nos van a hablar de cómo se ha creado y vemos los esbirros, el monstruo, los PNJs y todo lo que ello puede hacer. Y por último tenemos el juego continúa, que es un pequeño miscelánea de cuestiones a tener en cuenta entre actos y cómo tratar los actos y las partidas. Luego tenemos un pequeño capítulo de personalización, que es el típico capítulo pequeñito en el que hablan de crear tus propios movimientos, crear tus propias reglas de objetos mágicos y tipo de cosas. Relativamente común en los PBTAs, algunos mejor desarrollados que otros. Yo, por ejemplo, pues el mío, voy a admitir, lo desarrollé muy mal, principalmente porque me quité el marrón diciendo que te leas la guía de Dungeon World, donde todo esto lo explican bastante mejor. Pero Monster of the Week decidió otra situación. Y hasta aquí es todo. Pues bueno, esto es todo Monster of the Week. Ya os digo, es uno de mis juegos favoritos, realmente. A mí me emocionó mucho este juego, es uno de mis PBTAs de cabecera. No lo he jugado ni dirigido tanto como me gustaría, por desgracia, pero sí que fue una gran inspiración para mí y uno de esos juegos que yo decidí que tenía que homenajear, ¿no? Y con mi propio juego, pues homenajeé en parte debido a que trata de temas similares, ¿no? También el género del Majo Sojo también funciona mucho con el monstruo de la semana,
pues digamos que para mí fue una piedra fundamental dentro de mi desarrollo. No tomé tanto como me gustaría, pero desde luego sí que fue uno de esos juegos que me dijeron, tienes que hacerlo con PBTA. Y poquito más, o sea, ya os digo, yo solamente tengo alabanzas con este juego, ha envejecido un poquito, pero yo creo que no ha envejecido tanto como juego, que sí que se le nota algunos elementos primitivos de PBTA, eso a veces funciona mejor, porque hay gente que no le gusta cuando los PBTAs intentan complicarse un poquito, ¿no? Como puede ser mi caso, ¿no? Que meten sus propias submecánicas o sus propios elementos un poco disruptivos con lo que es la base más primordial del sistema. Con lo cual, eso puede jugar a favor. Pero yo creo que ha envejecido tanto como ha envejecido el formato, ¿no? Yo creo que PBTA ha ayudado mucho, ha sido muy importante para una década de la afición, pero que se ha superado en muchos aspectos porque otros juegos han cogido lo que hizo grande este sistema y lo han mejorado. Mi muestra está en que técnicamente todos los diseñadores han decidido crear sus siguientes juegos o crear sus siguientes iteraciones de sus juegos con otros sistemas que recuerdan a cosas de PBTA, pero ya no es tan puro, ¿no? Blazing the Dark creo que es el primero que da ese zapatazo, ¿no? En el que puedes ver esas restos de PBTA, ese sabor a PBTA, pero con una filosofía de cómo se resuelven las acciones, de cómo se va a diseñar el juego de forma distinta. Y yo creo que en parte de los creadores de PBTA primigenios, cuando se fueron a otros juegos, puedes ver esas huellas en su camino, pero han descubierto que a lo mejor algunas de las cosas, para mí, por ejemplo, el tema de investigación, el tema de la percepción, en algún momento los escenas de conflicto pueden no funcionar del todo bien, sobre todo cuando diriges mucho o para resolver ciertas situaciones. Pero bueno, una vez dicho todo ese rollo, aquí termina Monster of the Week. No sé con qué veremos la siguiente vez, porque antes o después llegaremos a Changeling 20, pero no sé cuándo vamos a llegar. Aunque creo que nos iremos a septiembre, probablemente. Por lo demás, soy Ezcardan. Hasta otra.